Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe. Ese era el anuncio del presidente hoy a las 10 de la mañana. Telefe Noticias ahora con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el día del anuncio del acuerdo con el FMI. Estamos en el Ministerio de Economía con nuestros especialistas Virginia Porcela y Reinaldo Siete Case. Hola Virginia, hola Reinaldo. Hola Mariano, hola Erika. Así es, estamos acá en el Ministerio de Economía con el hombre del día en este momento tan especial. Muchas gracias, ministro, por recibirnos. Y la primera pregunta para hacerle es, con los lineamientos que se anunciaron hoy, ¿está garantizado el acuerdo? Y a partir de eso, ¿qué se puede esperar para la economía este año? Bueno, buenas noches, Virginia. Con lo que se anunció hoy, básicamente lo que tenemos es un acuerdo sobre el marco de las políticas económicas, que es el corazón de un acuerdo. Luego quedan los documentos técnicos en los que se va a estar trabajando en las próximas 3 o 4 semanas para finalizar lo que se llama un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional, y luego el Gobierno Nacional lo someterá al Congreso de la Nación para su tratamiento y el staff del Fondo Monetario Internacional lo elevará al directorio. O sea que estamos en una etapa ya muy avanzada. Ministro, gracias por recibirnos otra vez. Decía recién usted de que tiene que pasar por el Congreso, también lo comentó el presidente. Y yo voy a ir para el lado de la política, ¿no? Ya anticiparon posiciones los liberales diciendo este acuerdo tiene poco ajuste, ¿no? Incluso por ahí José Luis Espert dijo hay que pasar a las provincias, que echen gente, etcétera. La izquierda también lo cuestionó al revés, porque implica mucho ajuste. Dicen que esto es una concesión y que va a implicar más penurias. El radicalismo, el PRO, Juntos por el Cambio, con algún recelo, esperando la letra chica, pero bueno, además son parte del endeudamiento, ¿no? Tomaron el endeudamiento, van a acompañar en principio, dicen que es una buena noticia. La que no habló todavía es Cristina Fernández de Kirchner. El sector del kirchnerismo, incluso en algunos discursos, Máximo Kirchner, fue crítico de un acuerdo que fuera solamente a 10 años, que no contemplara el fin de las sobretasas. ¿Usted habló con la vicepresidenta? ¿Está conforme con lo que se está cerrando? Bueno, primero aclaremos una cuestión. Este es un acuerdo que no es un acuerdo de ajuste. Aquí no hay una situación en la cual el Estado va a estar contrayéndose y de esa forma lastimando las posibilidades de financiar lo que las argentinas y los argentinos necesitan para poder vivir mejor. Aquí no hay nada que tenga que ver con recortes en educación, no se afecta ningún derecho de jubiladas o jubilados, no hay nada que implique bajar el gasto en salud, no hay ajuste aquí. De hecho, por el contrario, el Estado va a estar, y la política fiscal va a estar teniendo un rol de ayudar a la recuperación y también de poder invertir más en aquello que nos genera más capacidad productiva en la Argentina. La obra pública, ¿sí? Contar con más infraestructura, con mejor logística, la ciencia y la tecnología, que el país sea capaz de generar más conocimiento y de poder aplicar ese conocimiento a la producción. Sobre la cuestión de los apoyos, nosotros lo que es muy importante es que actuemos con la fortaleza que un Estado-nación debe ir construyendo para tener un mejor relacionamiento en todas sus interrelaciones con el mundo. Aquí lo que se presentaba ante la Argentina era una situación muy grave. Se tomaron 45.000 millones de dólares de deuda durante el gobierno anterior y ahora tocaba pagar 19.000 millones de dólares este año y 20.000 millones de dólares el año que viene. Estamos hablando de montos que son récords históricos. No existe un préstamo tan grande en la historia del Fondo Monetario Internacional a ningún país. Eso está claro. Y lo que implica... La vicepresidenta acompaña esto que se
se empezó a cerrar con el Fondo Monetario? Esa sería la pregunta puntual. Es decir, ¿ustedes le presentaron esta propuesta? ¿La conoce? Bueno, ha habido diálogo, por supuesto, todo el Frente de Todos estuvo trabajando, el presidente, quien negocia es el Gobierno Nacional con el presidente a la cabeza, y después ya llegará el tiempo en que el Congreso tenga la posibilidad de definir si aprueba o no este acuerdo inminente. Y esto es así porque justamente nuestro propio gobierno envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para que nunca más pase lo que pasó con el préstamo anterior con el Fondo Monetario Internacional, que fue que en pocos días el gobierno lo acordó y tiene consecuencias que van a durar más de una década. Así que ya será el tiempo del Congreso. Hay que esperar para saber qué opina la vicepresidenta entonces. Al Congreso llegará en su momento, y mientras tanto lo que hoy vimos fue una reacción positiva de una gran cantidad de factores en nuestra sociedad, y eso ayuda porque lo que ahora tenemos que lograr es seguir en un camino más vigoroso de más oportunidades en la Argentina, bajando la inflación, generando más empleo, un país con más producción, un país que tiene desarrollo industrial, desarrollo tecnológico, y por lo tanto puede construir esperanza. Ministro, si le parece, entremos en algunos detalles. El propio fondo hoy emitió su comunicado, algo breve por cierto, pero fue muy específico en un punto en el que usted no profundizó tanto, y es el de los subsidios. ¿El aumento de las tarifas va a ser de 20% como se viene anunciando, o probablemente sea necesario corregirlas en mayor proporción? No, tal como se anunció. Y eso sí, lo hemos estado explicando en un conjunto de oportunidades, y ahí lo que se está trabajando es un esquema también de segmentación de subsidios para focalizar esos subsidios en quienes más lo necesitan, y que entonces se pueda reasignar recursos del Estado hacia lo que más capacidad productiva le genera a la Argentina, como hablábamos recién, más inversión en ciencia y tecnología, más inversión en infraestructura pública. Para cumplir todos estos lineamientos generales que se han planteado, básicamente el desequilibrio fiscal, ¿cuánto tiene que crecer la Argentina el próximo año? Porque el FMI y las proyecciones oficiales no estaban tan en línea, no sé si eso lo han logrado consensuar. ¿Cuánto se espera de crecimiento para 2022? No, se trabaja con rangos y sí que estamos de acuerdo. Para el Gobierno Nacional el valor promedio en el que se espera para este año es 4%. El fondo está de acuerdo. Y el fondo lo tiene dentro de su rango. Ministro, No sé si buenas noches. El piso. Gracias, Virginia. Ministro, acaba de decir que tenemos por delante un acuerdo que no genera ajuste. ¿Cómo vamos a llevar adelante, el país, cómo lleva adelante esta intención de que se genere más empleo y de que se baje la inflación? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, buenas noches, Erika. Hoy la Argentina justamente está generando empleo. De hecho, la última mitad del año 2021 ha sido muy virtuosa en ese sentido. La tasa de desempleo ha bajado de 2 dígitos a 8,2%. En el tercer trimestre del año anterior se crearon 422.000 puestos de trabajo, enteramente en el sector privado. Esto se da en el marco de una economía que se está recuperando fuertemente. El producto creció 10% y el objetivo es seguir en la senda de la recuperación. Por eso era tan importante este acuerdo, porque cuando el país se queda sin dólares es cuando se detiene el crecimiento, cuando empieza a haber problemas, cae la actividad, cae el empleo y hay más inflación. Los dólares que le debíamos al FMI era imposible pagarlos, y si quisiéramos hacerlo, la Argentina hubiera tenido un problema inflacionario más grande y también de empleo más grande. Y si por el contrario hubiésemos llegado a un acuerdo que fuese un acuerdo de ajuste, también hubiésemos tenido problemas. Se negoció muy fuertemente durante todos estos meses, y ayer a la madrugada, pasadas las 12 de la noche, estábamos entre 2 alternativas. De esas alternativas había una que era abrir una puerta hacia lo desconocido, que iba a generar más incertidumbres, más intranquilidad. Lo que se hizo fue ir por la alternativa razonable, que era un acuerdo que permite que la Argentina pueda seguir un camino de recuperación y de esperanza. Buenas noches, ministro. Recién hablaba del dólar. Sin lugar a dudas, el dólar ha sido uno de los temas centrales previo a este acuerdo, a este alcance que se ha anunciado en la mañana de hoy. El dólar paralelo, que aumenta en brecha de una forma increíble en comparación al dólar oficial. ¿Están pensando desde el gobierno hacer algún movimiento con el dólar oficial, tal vez devaluar la moneda? No, para nada. De hecho, hoy mismo explicábamos que este acuerdo no contempla ningún salto devaluatorio. Por el contrario, se va a seguir con la misma política cambiaria
que se viene manteniendo, y lo que estamos haciendo es dar un paso adelante hacia resolver uno de los problemas financieros, de hecho el principal problema financiero que enfrenta la Argentina, ir resolviendo cada uno de los problemas de deudas que se le había generado a nuestro país, es lo que nos va a ir permitiendo ir pudiendo ordenar la cuestión de la brecha cambiaria, al mismo tiempo que logramos tener un país con más capacidad productiva y también con más capacidad de producir aquello que le vendemos al mundo, y por lo tanto contar con más dólares, y cuando contamos con más dólares, el dólar se mantiene más estable. En todo eso se ha ido avanzando mucho. Hoy se dio otro paso adelante en esa dirección y vimos que la reacción en el día de hoy fue positiva. Hay quien caracteriza, ministro, a esta disyuntiva tan difícil que tuvo que enfrentar usted y el gobierno, ¿no? Tratar de renegociar con el fondo un acuerdo con una deuda de esta magnitud. Alguien decía por ahí, las opciones son entre lo malo y lo muy malo. Lo malo es acordar, porque la deuda sigue estando y hay que pagarla, y lo muy malo hubiese sido entrar en default. Ahora bien, ustedes ya dijeron lo positivo del acuerdo, es decir, no hay reforma laboral, no están pidiendo reforma jubilatoria, como el fondo hace habitualmente, venta de empresas, lo hemos sufrido nosotros también. Ahora, así parece todo muy bonito, digo, pero hay un costo de esto. Argentina tiene un costo. Por ejemplo, va a haber revisiones trimestrales. ¿Qué otra cosa hay mala o gravosa en este acuerdo que no estamos viendo? Bueno, justamente, Reinaldo, lo malo es que en el año 2018 se haya vuelto al Fondo Monetario Internacional. Establece toda esa dependencia que marcás, y esa es la realidad, y hay que lidiar con esa realidad. Y ahora había distintos caminos. ¿Qué se logró? Se logró llegar a un acuerdo en el cual el Fondo Monetario Internacional apoya un programa que no tiene nada de eso, no tiene reforma laboral, no tiene nada que afecte a los derechos de las jubiladas y los jubilados, no hay ninguna privatización de empresas públicas y tampoco hay ajuste. Y sobre la base de este programa de políticas económicas... Un ajuste va a haber, porque si no... Eso es independiente del fondo, porque en Argentina hay inflación, y cuando hay inflación aumentan los costos, y por lo tanto tiene que ir actualizándose los precios de las cosas en función del aumento de los costos, porque si no aumentarían más los subsidios, y eso alguien lo paga. Eso termina saliendo de impuestos, y cuando no alcanzan los impuestos, en la Argentina se ha estado acudiendo a falta de crédito, porque el crédito se perdió a la emisión monetaria, y eso también genera problemas. Por eso es tan importante ir ordenando la cuestión fiscal, incluyendo la cuestión de los subsidios. Esa es una realidad, pero sí, por supuesto que la Argentina va a tener años de relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional por el hecho de que el gobierno anterior tomó 45.000 millones de dólares de deuda. Y allí quedamos. Ahora se negoció con absoluta firmeza, nuestro presidente manejando los tiempos, defendiendo a los intereses de la Argentina, para lograr obtener algo que sea, en una situación donde todo es pesado, que esté el FMI en la Argentina es un problema, tener el mejor acuerdo posible. Y eso fue lo que se está logrando. Ministro, una consulta muy concreta. ¿Va a haber aumento de impuestos? Y además, ¿hay algo de todo este menú que no se hubiera hecho si no hubiera estado el Fondo Monetario intermediando? No está contemplado ningún aumento de impuestos. Sí, lo que va a haber es un programa para fortalecer la administración tributaria, tener más efectividad. No, eso no suena aumento de impuestos. Eso es otra cosa, eso tiene que ver con atacar problemas de evasión que puedan existir, justamente para mejorar la situación de los contribuyentes, porque cuando hay evasión, lo que se hace es atacar a los que sí cumplen con sus obligaciones impositivas. A ver, vamos al estudio, ¿qué hay más preguntas? Gracias, Reinaldo. Recién, ministro, nos dio muchos detalles con respecto... a ver, ministro, ahí otra vez decía, hace un ratito yo le hacía dos consultas, una tenía que ver con la inflación, la otra con la generación de empleo. La segunda parte quedó completamente clara. Faltó un poquito con respecto a la inflación. ¿Cómo durante este año 2022 nuestro país va a tratar de bajar la inflación? Bien, la inflación, primero que entendamos que la inflación es un mal para el funcionamiento del sistema económico y que debe ser un objetivo prioritario para cualquier gobierno resolver el problema endémico de la inflación en la Argentina. Nuestra consideración, que es aquella también sobre la que se basó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que hay múltiples factores
que generan inflación en la Argentina. La falta de dólares. Cuando el país se queda sin dólares hay problemas en el tipo de cambio y eso presiona los precios. La forma en que se financian los déficits fiscales también pueden contribuir a el problema inflacionario y las expectativas. En un país en donde nos hemos acostumbrado por tanto tiempo a vivir con inflación, cuando vemos que en los últimos meses, años hubo inflación, todo el mundo espera que haya inflación. Y ahí es donde el Estado juega un rol coordinador, tratando de anclar, de tranquilizar esas expectativas. Entonces lo que se ha acordado, que es la base de lo que nosotros venimos impulsando, es un esquema que tiene múltiples políticas, la parte fiscal, la parte productiva, un país que tenga más capacidad de generar divisas, o sea, de producir más de lo que se le puede vender al mundo, y la parte de los acuerdos de precios con el sector privado, al mismo tiempo que se trabaja con los sindicatos de forma coordinada para que haya un aumento del poder adquisitivo del salario. Y aquí, Erika, hay un punto muy importante. Todo esto cuando hablamos de las políticas de educación, las políticas de ciencia y tecnología, las políticas de infraestructura pública, eso afecta a todos los aspectos de cómo funciona una economía. También a la cuestión inflacionaria de forma indirecta, porque eso es lo que nos da un país con más capacidad productiva, con un sector privado que puede ser más pujante, aprovechándose de la mejor infraestructura y el mejor conocimiento, y así poder resolver problemas que la Argentina ha padecido por muchísimo tiempo. Ministro, este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿usted cree que lo fortalece políticamente dentro de la coalición de gobierno? ¿A quién? ¿A usted? Yo soy el ministro de Economía, me dedico a administrar la economía. Ministro, le formulo una pregunta. ¿Este es el programa que usted hubiera elegido y hubiera implementado si el Fondo Monetario no fuera parte de nuestra escenografía en la Argentina? Bueno, claramente si el Fondo Monetario no fuera parte de la escenografía argentina no habría deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, tendríamos otras condiciones, menores restricciones, y con menores restricciones habría otro programa. Entonces, ¿está conforme con este programa? ¿Es el programa que a usted le gusta? Es el mejor programa que se pudo alcanzar en el contexto en el cual el Fondo Monetario Internacional está en la Argentina, y consideramos que esto va a traer más certidumbre y establece un camino transitable, un camino para la Argentina en donde paso a paso se pueden ir resolviendo los problemas que tiene la economía. Yo insisto, ¿no? Parece la idea de lo menos malo cuando se dice lo posible. No me queda tan claro sí me queda claro cómo se despeja el horizonte y cómo da previsibilidad en los años inmediatos. Pero digo, esta deuda sigue estando, ¿no? Entonces, para que la gente nos entienda, el banco no es que nos perdonó la deuda. Este banco, al que no queríamos recurrir, nos está postergando la deuda. Más allá de estas revisiones trimestrales que vamos a tener a los funcionarios del fondo, controlando, viendo si nos dan la plata, no nos dan la plata, hacemos las cosas bien. ¿Qué pasa después, digo, a partir de 2024? Es decir, el gobierno que sea, ¿cómo sigue pagando esto? Claro, esta deuda sigue estando. Los 45.000 millones de dólares que se tomaron siguen estando. Lo que aquí se logra es poder refinanciarla y tener más tiempo, no estar aplastado por una carga de deuda que impediría que la Argentina crezca. Ese tiempo es lo que nos va a ayudar a poder seguir creciendo. Y cuando vamos creciendo, vamos generando más capacidad de pagar las deudas. Esta deuda se va a terminar en principio de pagar en el año 2034, pero en el 2026. Ahí se empieza, ahora ya se está pagando. La deuda que tomó el gobierno anterior se empezó a pagar el año pasado, en el 2021. Eso se va a devolver. Lo que se obtiene es un refinanciamiento por un valor igual al programa, a la deuda que tomó el gobierno anterior. Y los pagos reales a partir de 2026. Con estos desembolsos que van a ir llegando cada 3 meses, se va a ir pagando la deuda que tomó el gobierno anterior y la diferencia será para ir acumulando reservas. Entonces ganamos tiempo, pero después queda la deuda y hay que seguir trabajando porque esta deuda es muy grande. Nosotros como sociedad tenemos que estar preparados para esto. Este es un problema que va a llevar años resolver, más de una década va a llevar a resolver este problema. Pero lo que se logró en la madrugada de hoy es muy importante porque justamente establece ese camino por el que podemos transitar para resolver este problema tan grande y otros problemas. Muy cortita, hay quien en las críticas de hoy, sobre todo del sector más liberal, más ortodoxo de la Argentina, decían otra vez la política no ajusta nada, otra vez no van a ajustar y van a trasladar todo el peso en la sociedad. ¿Qué respuesta tiene para esa crítica? ¿Pero qué quiere decir que la política no ajuste?
¿En qué gasta el Estado? El Estado gasta en la educación pública, gasta en la salud pública. Imaginémonos lo que hubiese sido la situación de pandemia si el Estado no hubiese tenido la participación que tiene con el sistema de salud, en el sistema de salud. El Estado gasta en ciencia, en desarrollo tecnológico. El gasto eficaz no nos quejamos ninguno, ¿no? Lo que justamente buscamos hacer, y esto es independientemente del Fondo Monetario Internacional, es cada día tener un mejor uso de los recursos del Estado, invirtiéndolos en aquello que más capacidad productiva genera en nuestra economía, más oportunidades para toda nuestra gente, para la inclusión de nuestras niñas y niños y que puedan competir en el mundo. En un mundo que está muy integrado, muy interconectado y en donde tenemos que estar todos preparados con capacidades fuertes desde lo educativo para poder disfrutar de ese mundo y tener oportunidades. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, gracias. Gracias. Gracias, ministro. Gracias al equipo también allí.